Quiero el dinero hoy mismo, sin atraso, como siempre. Eso fue lo único que dijo. No me miró, no preguntó cómo estaba, ni siquiera se sentó. Yo todavía tenía las manos mojadas del lavaplatos. Me giré lentamente y lo vi con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, como si tuviera prisa por cobrarme la vida que le di. Fui hacia el ropero donde escondo el sobre de la pensión. Lo guardo allí, entre una caja de botones viejos y los restos del último perfume que me regaló Vicente, mi difunto esposo. A veces me gusta pensar que ese olor es lo único que me queda de él. Pero hoy ni eso me consoló. Saqué los billetes, conté la mitad exacta y se los entregué a Santiago. Él los tomó sin decir gracias, los revisó, uno por uno, como si yo fuera una empleada, como si tuviera que rendirle cuentas por cada centavo. Luego se dio media vuelta y salió por la puerta, dejándola entreabierta. El viento de la mañana entró con fuerza, levantando las cortinas y haciendo que una de mis fotos cayera al suelo. Era una de las pocas que me quedaban de cuando él era niño. Me senté en la silla más cercana. No dije nada. No lloré. Solo apreté los labios. En ese silencio amargo, donde solo se oía el tic-tac del reloj, pensé, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Cuándo mi hijo dejó de quererme? ¿Cuándo empezó a verme como una carga? ¿O peor, como un cajero automático? No siempre fue así. No siempre dolió. Hubo una época en la que Santiago me llamaba mamita linda. Me traía flores arrancadas del parque, dibujaba casitas con su nombre y el mío, y me decía que nunca me iba a dejar sola. Pero la vida cambia. O quizá es la gente la que cambia. O quizá nunca los conocimos bien desde el inicio. Vicente murió cuando Santiago tenía 9 años. Fue una noche lluviosa, un accidente absurdo. El taxi se deslizó por una curva mal iluminada. Lo encontraron con las manos aún en el volante, los ojos abiertos. Desde ese día, la casa se volvió silenciosa. Yo me hice fuerte por mi hijo. Trabajé como costurera. Coser fue mi refugio y mi castigo. Agujas, hilos, telas, lágrimas. Cada puntada llevaba un suspiro. A veces me dormía con los dedos adoloridos. A veces no comía para que él pudiera llevar fruta en su lonchera. Santiago siempre tuvo lo que necesitaba, aunque yo no tuviera nada. Nunca le reclamé. Nunca le hice sentir culpa. Al contrario, me sentía orgullosa. Era un buen niño, inteligente, amable, soñador. Creció y consiguió una beca para estudiar administración, pero aún así, tomé préstamos a mi nombre para cubrir lo que la beca no alcanzaba. Vendí mi máquina de coser industrial cuando él quiso inscribirse en un curso de verano. Me quedé con la vieja, la que chirriaba al girar el pedal. Todo por él, siempre por él. Cuando conoció a Lucinda, yo quise pensar que sería feliz. La vi elegante, educada, algo altiva, pero le di el beneficio de la duda. Nunca fue cálida conmigo. Nunca me llamó suegra, ni Celina. Siempre fue usted, con distancia, con hielo. Aún así, colaboré con dinero para su boda. Regalé mis anillos antiguos para que pudieran venderlos. Y cuando hablaron de comprar su primera casa, ofrecí parte de mis ahorros. La escritura quedó a nombre de Santiago, pero él sabía que ese dinero era mío. Lo sabía. Con el tiempo las visitas se hicieron menos frecuentes, las llamadas más frías. Santiago comenzó a hablarme con ese tono que usan los jefes impacientes, sin ternura, sin pausas, hasta que un día, sin rodeos, me dijo: «Mamá, necesito que me des la mitad de tu pensión. Tengo gastos y tú estás sola. Es lo justo». Recuerdo que me quedé en silencio, como hoy. Me dolió, pero no protesté. Pensé que tal vez era temporal, que quizá estaban pasando por un mal momento.
Comencé a separar el dinero todos los meses, la mitad, siempre la mitad, sin falta, como un impuesto, como una condena. Al principio me daba las gracias, luego dejó de hacerlo. Venía, tomaba el dinero y se iba. Algunas veces me traía a Dante, mi nieto, que en ese entonces tenía 6 o 7 años. Era mi sol. Me abrazaba fuerte, me decía que mi comida era la mejor del mundo. Pero a medida que crecía, también él comenzó a alejarse. Se volvió callado, inquieto. Y yo me fui quedando cada vez más sola. Un día, sin querer, escuché a Lucinda hablando por teléfono. Creía que yo dormía. Dijo: «Sí, claro que mi suegra da dinero. Santiago le habla fuerte y ella obedece. Es fácil. Cree que así va a conservar a su hijo». Esa noche no pude dormir. Me sentí vieja, invisible y estúpida. Los meses pasaban y yo seguía entregando esa mitad. A veces me faltaba para comprar medicamentos, otras para pagar el gas. Pero no importaba. Con tal de no perder a mi hijo, lo daba todo. Hasta que un día, Dante, ahora de 17, me miró fijo a los ojos y me dijo algo que lo cambió todo. «Abuela, ¿por qué le das dinero a papá? Él no lo necesita. Tú sí». Le pregunté por qué decía eso. Me miró con tristeza. «Él se burla de ti, abuela. Dice que estás tan sola que harías cualquier cosa por no perderlo. Pero ya te perdió, ¿no?» Esa noche lloré como no lloraba desde que Vicente murió. Sentí una mezcla de rabia, vergüenza y valor. Por primera vez en muchos años pensé que quizás merecía algo mejor, que quizás aún estaba a tiempo de recuperar lo poco que quedaba de mí. Revisé papeles viejos, busqué la escritura de la casa. Ahí estaba. Vicente me había dejado como heredera universal. Yo había olvidado ese detalle. Santiago me hizo firmar unos papeles hace años, pero nunca los legalizó del todo. Legalmente, aún tenía derechos sobre esa propiedad. Mi corazón latía rápido. Algo se estaba despertando, algo que creía muerto. Mi dignidad. Y como si el destino supiera lo que pasaba dentro de mí, ese mismo día, al caer la tarde, alguien tocó la puerta. Era don Mauro, un viejo vecino, viudo, de mirada serena. Me ofreció ayuda para arreglar una lámpara del pasillo. Al ver mi cara se preocupó. «Celina, ¿estás bien? Tienes los ojos como si no hubieras dormido en días y por primera vez en mucho tiempo, alguien lo notó». Yo no respondí. Solo asentí. Pero en mi interior, una decisión ya se había tomado. Esa noche, después de que don Mauro se fue, me senté sola en la mesa del comedor. Encendí la pequeña lámpara de la esquina, la que da una luz amarilla y suave, como si no quisiera molestar. Frente a mí, puse todos los documentos que encontré en la caja de metal que guardo bajo la cama. Había cosas que no veía desde hacía décadas. Actas, certificados, fotos, cartas, contratos. Entre ellos, la escritura original de la casa donde vive ahora Santiago con Lucinda, el nombre de Vicente y el mío. Nada del nombre de mi hijo, nada de cesiones, nada firmado ante notario. Lo que él tenía eran simples fotocopias de un supuesto acuerdo redactado por él mismo, con mi firma mal copiada, como si yo fuera una anciana senil que no sabría notar la diferencia. No sé por qué no lo había visto antes. Quizás por miedo, por costumbre, porque cuando una madre ama tanto, se vuelve ciega. Pero ahora, algo se había roto dentro de mí. No el amor, sino la obediencia. Al día siguiente, Santiago volvió, como cada mes, siempre puntual, siempre con esa expresión fría, como si viniérase a hacer un trámite bancario. Ni siquiera esperó que le ofreciera café.
Extendió la mano como quien recoge un cheque. «¿Y el dinero?», dijo sin más. Lo miré a los ojos por primera vez en mucho tiempo, y no entregué nada. «No lo tengo», parpadeó confundido. Bajó la mano. «¿Cómo que no lo tienes? Me lo dijiste la semana pasada, que te llegaba el martes». «Sí, pero no lo tengo». Se cruzó de brazos. Murmuró una grosería. Caminó en círculos por la sala como si fuera suya. «¿Estás jugando? ¿Conmigo, mamá? ¿Quieres que vuelva más tarde? ¿O estás enferma de verdad? Porque si estás perdiendo la cabeza, podemos buscar un hogar para ti. Uno bueno, con enfermeras». Esas palabras, esas malditas palabras, me cayeron como cuchillos. Un hogar. ¿Eso era yo ahora? ¿Un estorbo? ¿Una carga? Estoy bien de la cabeza, Santiago, pero estoy cansada, muy cansada. Él se rió, cínico, como si yo fuera una actriz mediocre en un drama barato. «No puedes hacer esto. Ya lo habíamos hablado. Yo cuento con ese dinero. Tengo deudas. Yo también tengo necesidades. Y no pienso elegir entre comer o darte lo que no me corresponde darte». No gritamos. No hubo portazos. Fue peor. Fue ese tipo de pelea que te deja sin aire. Una pelea muda, de miradas duras, silencios largos y palabras que se clavan como agujas. Me dijo que estaba decepcionado, que lo había criado para no depender de nadie y que ahora yo me volvía una egoísta, que lo estaba traicionando, y al irse, lanzó una frase que me dejó temblando. «No te preocupes, vas a pagar esto, y no será con dinero». Esa noche, Dante me llamó por videollamada. Me preguntó cómo me sentía. Le mentí. Dije que todo estaba bien, que solo estaba un poco resfriada. Pero él no me creyó. Me conoce demasiado bien. ¿Papá te gritó otra vez? No, solo está molesto. Él está tramando algo, abuela. Lo escuché hablar con mamá. Dijo que ibas a arreglar lo de la casa, que ibas a firmar por las buenas o por las malas. Yo tragué saliva. Pensé que tal vez exageraba, que Santiago no sería capaz de hacerme daño. Pero entonces recordé cómo me había mirado, como si yo fuera una piedra en el zapato. Pasaron 3 días. No supe nada de él, hasta que una carta llegó a mi puerta. Un sobre blanco, sin remitente. Dentro, una notificación legal. Una demanda por presunto usufructo indebido de la propiedad donde él vive. Un intento ridículo de quitarme derechos sobre la casa que Vicente y yo compramos con tanto esfuerzo. No lloré, no grité. Fui a la cocina, puse agua a hervir y mientras el vapor subía, llamé a un número que tenía guardado hacía mucho tiempo. «¿Doctor Aldama? Soy Celina Orniz. Necesito su ayuda». Era el abogado que había gestionado la herencia de Vicente. Un hombre justo, mayor, con voz pausada y una paciencia infinita. Nos reunimos al día siguiente. Le mostré todos los documentos. Le conté lo que estaba pasando. Él leyó, subrayó, anotó y al final dijo algo que me dio un poco de esperanza. «Tranquila, Celina. Todo esto está de tu lado. Legalmente tienes la razón. Pero vamos a necesitar pruebas, firmas, fechas, testigos. ¿Tienes a alguien más que pueda respaldar lo que cuentas?» Pensé en don Mauro, en su memoria afilada, en Dante, en las cartas que Vicente me escribió, en las libretas donde yo anotaba cada depósito, cada préstamo, cada sacrificio. Sí, tengo todo eso. Y más. Esa noche me senté a escribir. No sabía si lo que estaba haciendo era una declaración o una carta de despedida. Pero cada palabra me dolía como una confesión. Le escribí a Santiago. No para pedirle perdón ni para rogarle, sino para decirle que lo amé, que di todo, que cada centavo que recibió de mí fue con fe, con ilusión, con amor.
pero que ese amor ya no podía sostener la injusticia. Guardé la carta en un sobre, sin sello. No sabía si la iba a enviar. Solo necesitaba sacarla de mi pecho. Pasaron unos días. Santiago no volvió. Ni llamó. Ni reclamó el dinero. Nada. Solo silencio. Como si estuviera esperando algo. Hasta que Dante vino a verme. Estaba nervioso. Se sentó. Me miró con los ojos llenos de una rabia contenida y me dijo: «Papá está planeando vender la casa. Está hablando con un comprador. Cree que puede falsificar tu firma». Me quedé helada. «¿Cómo sabes eso?» Lo escuché. Y grabé parte. Quiero que lo escuches. Me pasó su teléfono. En la grabación, la voz de Santiago era clara. Decía: «Ella no va a resistirse. Siempre ha sido débil. Firmará. O haremos parecer que lo hizo». Mi nieto me miró. «Abuela, tienes que hacer algo». Y en ese momento lo decidí. Iba a defender lo que era mío, no por el dinero, no por la casa, sino por mi dignidad. Llamé al abogado. Le conté todo. Me pidió que guardara la grabación, que no le dijera nada a nadie, que actuáramos con calma, como si no supiéramos nada. Y así lo hice. Guardé el sobre, la carta, los papeles y esperé. Porque a veces la mejor forma de luchar es en silencio. A partir de ese día la casa se volvió más silenciosa, pero no era una paz agradable. Era ese tipo de silencio que suena como amenaza, que se arrastra por los rincones y hace eco en la mente. Dejé de recibir llamadas. Nadie pasaba a saludarme. Santiago no apareció más, pero tampoco necesitaba hacerlo. Su ausencia era una forma de castigo, como si quisiera que yo sintiera su vacío como una culpa. Y al principio casi lo consiguió. Empecé a dudar. Me sentaba en la cocina con la taza de café enfriándose en las manos, preguntándome si quizás había exagerado, si debía llamarlo, si debía ceder. Pero cada vez que mi voluntad flaqueaba, recordaba sus palabras: «Vas a pagar esto, y no será con dinero». Una tarde salí al porche para regar mis plantas y vi a Lucinda al otro lado, de la calle, metiendo a Dante a empujones en el coche. El niño no lloraba, pero tenía los labios apretados. Me vio, me sostuvo la mirada. No dijo nada. Ella, en cambio, sí habló. Con esa voz cargada de veneno disfrazado de amabilidad. «Se te acabó el teatrito, Celina. Ahora todos saben lo que eres». Me quedé quieta. No respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque entendí que ya no valían con ella. Lucinda había elegido su bando hacía tiempo. Lo que no esperaba era lo que vino después. En cuestión de días comenzaron los rumores. La vecina de la esquina, la señora Inés, me dijo que escuchó en la tienda que yo había estafado a mi hijo, que Santiago estaba desesperado porque me había prestado dinero durante años y que yo ahora lo negaba todo, que yo quería quitarle la casa donde él se había sacrificado para vivir. Era tan absurdo, tan cruel, y sin embargo, era eso lo que estaba circulando por el barrio. Me convertí en esa mujer de la que todos hablan con lástima o desprecio. Algunos bajaban la mirada al verme. Otros, como la esposa del señor Tello, directamente me daban la espalda. Yo, que había sido parte de esa comunidad durante más de 40 años. Yo, que había cuidado a los hijos de otros cuando sus madres trabajaban. Yo, que tejía mantas para donar en invierno. Ahora era la ladrona, la traidora, la loca. Una mañana encontré la cerca de mi jardín rota. Alguien había arrancado mis macetas y esparcido la tierra por todo el porche. No dejé que el miedo me paralizara. Barrí. Recogí cada pedazo de cerámica. Planté de nuevo las flores que habían quedado enteras. Y cuando terminé,
Me senté en la mecedora con un cuaderno y comencé a escribir. Cada detalle, cada fecha, cada conversación, cada gesto hostil. Era como si estuviera armando un rompecabezas. No sabía aún para qué serviría, pero sentía que registrar mi verdad era una forma de no dejar que me la arrebataran. El abogado, el señor Aldama, venía una vez por semana. Revisábamos juntos los documentos, las grabaciones, las cartas. Él me pedía calma, paciencia, estrategia. Pero había algo que él no entendía del todo. Yo no solo estaba peleando por la casa, estaba peleando por mi nombre, por lo que fui, por lo que soy, por lo que no permitiría que me quitaran. Una tarde sonó el timbre. Era Dante. Venía solo, con una mochila al hombro. Tenía los ojos rojos. Me abrazó fuerte, como si algo dentro de él se hubiera roto. «No quiero volver con ellos», me dijo. «No quiero seguir viendo cómo te tratan así». Y entonces me contó algo que me dejó helada. Que Lucinda lo había obligado a borrar la grabación. Que Santiago había dicho que si el niño se ponía de parte de la vieja, lo mandaría a vivir con su tío Armando en Guadalajara. «Te va a espantar vivir con él y se te van a quitar las tonterías», había dicho. Dante estaba aterrado, pero también estaba furioso. Me entregó una libreta, donde él en secreto había transcrito todo lo que recordaba de las conversaciones de sus padres. Fechas, frases, incluso detalles de cómo Santiago había manipulado papeles viejos para forjar firmas. Era un testimonio desgarrador, pero sólido. Le agradecí. Lo abracé. Y le dije que se quedara esa noche. Dormimos en cuartos separados, pero esa fue la primera noche en semanas que pude cerrar los ojos sin temor. Al día siguiente me presenté en el juzgado con mi abogado. Era la primera audiencia preliminar sobre la supuesta disputa por la propiedad. Santiago no apareció, solo su abogada, una mujer joven de sonrisa forzada y palabras envenenadas. Mostró un documento con una firma mía claramente falsa, pero yo no me inmuté. Saqué mi identificación, mostré mi firma real, y el juez anotó algo en su libreta. Aún no era suficiente para cerrar el caso, pero era el comienzo. Esa misma semana, recibí una notificación para un examen de capacidad mental, solicitado por Santiago. Quería declararme incompetente, que no podía tomar decisiones por mí misma. Esa fue su jugada más baja. Me sentí humillada, como si toda mi vida, toda mi historia, se redujera a eso, a ser vieja. A que otros decidieran si yo todavía podía pensar, hablar, firmar. Lloré. Lloré como no lo hacía desde que Vicente murió. Pero después respiré. Fui al espejo. Me miré. Me dije en voz alta: «No van a enterrarme en vida». Y entonces llamé a mi antigua amiga Leonora, psicóloga jubilada. Ella accedió a acompañarme al examen. No como profesional, sino como testigo. Quería que alguien más viera cómo me trataban. Cómo me evaluaban como si fuera un mueble viejo al que se le mide el polvo. Pasé el examen, con calma, con dignidad. Y cuando terminó, el psiquiatra del tribunal me dijo algo que no olvidaré. «Señora Celina, tiene más claridad mental que muchos de los que trabajan aquí. Espero que eso se vea reflejado en el expediente». Esa noche encendí una vela, no por superstición, sino como acto simbólico, como un faro. Algo dentro de mí se había encendido también. Una llama que ya no se iba a apagar. Unos días después, recibí una carta escrita a mano. Reconocí la letra de Santiago. Me tembló la mano al abrirla. Decía: «Mamá, estás haciendo todo más difícil». Yo solo quería asegurar el futuro de mi familia. Nunca fue mi intención lastimarte. Pero si insistes en este camino, nos vas a destruir a todos. Y tú no vas a salir ganando. No respondí. No me iba a dejar chantajear.
Pero esa carta fue la confirmación de que ya no quedaba nada entre nosotros, solo guerra, y yo sin quererlo. Me había convertido en soldado. El día que Leonora me acompañó al tribunal, noté que algo en ella había cambiado. Caminaba con paso lento, pero con los ojos más vivos que nunca. Era la misma mujer que, años atrás, me había consolado cuando Vicente enfermó. Ahora estaba de regreso, como si supiera que era el momento de reconstruir lo que me habían arrebatado. Después de la audiencia, me invitó a su casa a tomar un té, y allí, entre fotos viejas y tazas de porcelana heredadas, me preguntó si yo quería seguir peleando o empezar a ganar. «Peleas desde el dolor, pero puedes ganar desde la estrategia», me dijo. Sus palabras fueron una bofetada y un abrazo, al mismo tiempo. Me quedé pensando en eso toda la noche. A la mañana siguiente regresé al porche a revisar mis plantas, lo poco que me quedaba intacto, y ahí lo vi. Un sobre blanco, sin remitente, metido bajo la puerta. Lo abrí con desconfianza. Dentro había una memoria USB. No tenía mensaje, solo el dispositivo. Encendí mi viejo ordenador y la conecté. Lo que vi me dejó helada. Eran clips de video, tomados desde un celular, donde se escuchaban claramente conversaciones entre Santiago y Lucinda. Hablaban de mí como si fuera una carga inútil. Decían cosas como, ya casi no le queda tiempo, o lo ideal sería que un día se cayera por las escaleras y listo. Pero lo peor fue oír a mi hijo decir, cuando firme ese papel, la internamos. Ya tengo el lugar. Dicen que no necesita ni autorización si está senil. Cerré el archivo de golpe. Me temblaban las manos. Sentí náuseas. Era como si todo, el amor que alguna vez le tuve, se hubiera podrido de golpe. Llamé a Leonora de inmediato. Ella escuchó todo en silencio. No me interrumpió. Cuando terminó el último video, me miró y dijo, «Esto cambia todo, pero hay que usarlo bien. Si lo lanzas ahora, ellos se defenderán como ratas. Hay que esperar el momento exacto». No pregunté cómo había llegado ese USB hasta mi puerta. Sabía que era alguien cercano a ellos. Alguien que ya no podía callar, y eso me dio esperanza. Si alguien más veía lo que yo veía, no estaba sola. Mientras tanto, Dante seguía viviendo conmigo. Había dejado la escuela por unos días. No podía concentrarse. Estaba demasiado ansioso. Lo llevé a caminar al parque. Le preparé sus comidas favoritas. Intenté devolverle algo de la infancia que le estaban robando. Una tarde me miró y dijo, «¿Crees que alguna vez mi papá fue bueno?» Le respondí que sí, que lo fue, pero que el poder, el dinero y el miedo pueden pudrir incluso lo más noble. No le mentí. Le conté cómo era de niño, cómo me abrazaba, por las noches, cómo lloró el día que se cayó de la bicicleta y yo corrí a buscarlo. Dante me escuchaba con lágrimas en los ojos. Entonces, ¿aún hay esperanza para él? No supe qué decir. Esa noche volví a abrir el cuaderno, donde había anotado todo. Sumé fechas nuevas, detalles nuevos, y decidí que no podía seguir esperando solo a que la justicia actuara. Necesitaba recuperar algo de mi autonomía. Así que me levanté temprano, me vestí con la blusa que usaba cuando iba a las reuniones del comité vecinal y fui al banco. Solicité una revisión de todos los movimientos de mi cuenta desde que Santiago tenía acceso. Al principio, el joven que me atendió fue condescendiente, pero cuando vio los montos, los traspasos y los días exactos, frunció el ceño. «Señora, aquí hay cosas raras. ¿Usted autorizó estas transferencias?» Le dije que no, que algunas ni siquiera las recordaba, que mi hijo tenía acceso. Tomó nota. Me dijo que iba a escalar el asunto con la gerencia. Ese fue el primer paso real para tomar control de lo que me pertenecía.
Al salir del banco, sentí que respiraba de nuevo, como si hubiera estado bajo el agua por semanas. Caminé hasta una plaza cercana y me senté a mirar la gente pasar. Ahí, entre el murmullo de la ciudad, se me acercó una mujer, alta, de pelo entrecano, mirada decidida. ¿Es usted Celina Ornish?, me preguntó. Dije que sí, con cautela. Soy Rebeca, abogada. Me habló Leonora. Me contó lo que vive. No sabía qué decir. Me ofreció su tarjeta. No cobro por esto, no por ahora. Lo que le están haciendo no es solo injusto, es criminal. Y tengo contactos en fiscalía. Podemos hacer algo más que defendernos. Podemos atacar. Rebeca se convirtió en un rayo de luz entre las ruinas. Juntas revisamos todo. El USB, las cuentas bancarias, las transcripciones de Dante, las cartas de Santiago. Y entonces ella me explicó lo que nadie más había mencionado, que había una figura legal llamada extorsión familiar continuada, y que si podíamos probar que el chantaje era sistemático, no solo podríamos anular todo lo que él había firmado en mi nombre, sino incluso solicitar una orden de alejamiento. Por primera vez en mucho tiempo, dormí sin pastillas. Rebeca y Leonora eran mi ejército silencioso. Y Dante, mi motivo. Sentía que la vida me daba una última oportunidad de levantarme. Una semana después, recibí una invitación para una cena familiar, firmada por Santiago. Era extraño. Venía acompañada de una nota donde decía que quería hablar, que había recapacitado, que todos merecíamos sanar. Rebeca me dijo que no fuera, Leonora también, pero Dante insistió en acompañarme. Algo en sus ojos me dijo que él necesitaba enfrentarlos tanto como yo. Así que fuimos. Me puse un vestido azul que tenía guardado desde los tiempos buenos. Caminé erguida. Entramos juntos a la casa que una vez fue mía. La mesa estaba puesta como en los viejos tiempos. Santiago sonreía. Lucinda también. Todo parecía actuado, demasiado limpio, demasiado perfecto. Comenzamos a cenar. Charlamos con superficialidad, hasta que Santiago, con su voz más dulce, dijo: «Mamá, pensé mucho. Si firmas este documento podemos dejar todo atrás. Es solo una autorización para que yo administre los pagos de la casa. Por tu bienestar». Me tendió un bolígrafo. Y ahí supe que no había cambiado, que todo era una trampa. Saqué una copia del documento y lo puse en mi bolso sin firmar. Me levanté. «Gracias por la cena», dije. «Pero ya no me trago más veneno con cubiertos de plata». Dante me siguió en silencio. Al llegar a casa, le di la copia a Rebeca. Y lo que descubrió fue peor de lo que pensábamos. Ese documento le cedía a Santiago no solo el control de la casa, sino también el de mi pensión. Y además, me inhabilitaba legalmente para tomar decisiones. Era una sentencia disfrazada. Al día siguiente, Rebeca interpuso una denuncia formal, y con eso se inició un proceso penal. Ahora Santiago no solo debía defenderse, ahora era investigado. Los días siguientes fueron una mezcla de silencio espeso y relojes que no avanzaban. Me despertaba temprano, caminaba por la casa como si buscara algo que había olvidado, y me detenía frente a los marcos vacíos donde alguna vez hubo fotos. La denuncia ya estaba en manos de la fiscalía, pero yo sabía que Santiago no iba a quedarse quieto. Conocía su arrogancia, su necesidad de control, y no tardó en demostrarlo. Una mañana, mientras regaba mis geranios, escuché un auto detenerse frente a mi puerta. Salí al porche y vi a Lucinda bajarse, vestida con su ropa más sobria, como si estuviera de luto. Caminó hacia mí con una expresión forzada. «Solo vengo a hablar», dijo. «No quiero problemas». Me crucé de brazos. Ella suspiró, como si le pesara el cuerpo. «No tienes idea de lo que estás haciendo, Celina. Estás destruyendo
a tu propio hijo. Lo están investigando en su trabajo. Puede perderlo todo. ¿Eso es lo que quieres? ¿Verlo en la calle? ¿Ver a tu nieto sin padre? Hablaba con ese tono suave que usaba cuando mentía. Ese tono que alguna vez me engañó. No lo destruyo yo, le respondí. Él cavó su propio pozo. Lucinda bajó la mirada y entonces cambió la táctica. Mira, si retiras la denuncia, podemos llegar a un acuerdo. Santiago firmaría un documento donde renuncia a tu pensión. Tú podrías quedarte en la casa. Solo queremos paz. Me tendió un sobre. No lo toqué. La paz no se negocia con quien lleva años saqueándome, le dije. Ella se fue con la misma calma fingida con la que llegó. Dentro del sobre, como sospechaba, no había un acuerdo. Había una nueva amenaza. Una copia de una supuesta carta firmada por mí, donde yo declaraba haber transferido voluntariamente parte de mis ingresos a Santiago por incapacidad mental progresiva. Rebeca revisó el documento y lo confirmó. Era una falsificación muy bien hecha. Esto es grave. Si logran que un médico lo avale, podrían pedir tu interdicción. Sentí un nudo en el estómago. ¿Y si lo hacen? ¿Qué pasa conmigo? Que perderías todos tus derechos legales. No podrías manejar tus cuentas, ni salir sola, ni testificar. Me quedé muda. Era peor de lo que pensaba. Rebeca fue tajante. Había que actuar rápido. Necesitábamos pruebas de que estaba lúcida, funcional, completamente capaz. Me llevó con un neurólogo de su confianza. Me hicieron exámenes cognitivos, de memoria, de orientación. Todos salieron perfectos. El doctor incluso escribió un informe voluntario donde dejaba constancia de mi estado mental. Con eso en mano, ya no podían usar la locura como escudo. Pero Santiago no se detuvo. El siguiente golpe vino de parte de un trabajador social que apareció en mi puerta con una denuncia de abandono emocional hacia el nieto. Sí, hacia Dante. Según el reporte, yo lo había manipulado, alejado de sus padres, e incluso forzado a mentir en instancias judiciales. Me sentí en una pesadilla. Era tan absurdo, tan retorcido. Pero el trabajador cumplía su trabajo. Me interrogó durante horas. Habló con Dante. Registró la casa. Al final, dejó constancia de que no había encontrado indicios de maltrato ni manipulación. Pero el daño ya estaba hecho. Ahora había un expediente con mi nombre. Dante estaba furioso. Nunca lo había visto así. Quiero grabarlos. Quiero mostrarle al mundo lo que son. Yo lo abracé con fuerza. No, hijo, no caigas en su juego. Vamos a ganar, pero con la verdad, sin ensuciarnos. Él lloró en mi hombro. Me pidió que no me rindiera. Tú eres lo único limpio que me queda, me dijo. Esa frase se me clavó en el pecho como una daga dulce. Entonces, Rebeca propuso una idea arriesgada. Presentar un recurso de urgencia para suspender cualquier poder notarial que Santiago pudiera estar usando. Pero eso implicaba exponernos públicamente, ir a una audiencia, declarar, soportar que él estuviera presente. Dudé. ¿Estaba preparada para eso? Leonora me miró con ternura. Celina, ya estás en guerra. La pregunta no es si puedes soportarlo, es si quieres que esto termine o que te siga comiendo la vida. Asentí. Tenía razón. La audiencia fue fijada para un viernes. Pasé toda la semana repasando cada palabra que diría. Rebeca me ayudó a ensayar. Me enseñó a respirar antes de responder, a no llorar si me provocaban, a sostener la mirada. El día llegó. Me puse mi blusa blanca y la bufanda azul que me regaló Vicente antes de morir. Entré a la sala con la cabeza erguida. Santiago ya estaba allí, con su traje caro y su sonrisa falsa. No me saludó. Lucinda tampoco. El juez era un hombre serio, de rostro duro. Escuchó primero a Rebeca,
que expuso todos los documentos, el informe médico, los extractos bancarios, el USB con los audios. Luego fue mi turno. Me senté frente al estrado, respiré hondo y hablé. Conté todo, sin adornos, desde el primer «quiero el dinero hoy mismo» hasta la carta falsa, desde el amor de madre hasta el dolor de ser traicionada por un hijo. No lloré, pero se me quebró la voz al decir: no quiero verlo preso, solo quiero que me deje vivir, que me devuelva lo que me quitó sin permiso, que me respete como persona, no como una cuenta bancaria. Santiago pidió la palabra. Su defensa fue patética. Negó todo. Dijo que me amaba, que estaba preocupado por mí, que yo era inestable. Pero sus ojos no coincidían con sus palabras. El juez notó eso. Lo interrumpió varias veces y, al final, suspendió de inmediato todos los poderes notariales que él tenía sobre mí. Además, dictó una medida cautelar. Santiago no podía acercarse a menos de 300 metros hasta que se resolviera la denuncia penal. Era una victoria. No final, pero sí rotunda. Al salir de la sala, sentí que el aire era más limpio. Rebeca me abrazó fuerte. Leonora lloró. Dante saltaba de alegría. Yo solo sonreía. Por dentro, aún sangraba, pero por fuera ya no me doblaba. Esa misma noche Santiago me llamó. No contesté. Me dejó un mensaje de voz. «Te estás metiendo con el demonio, mamá, y yo no pierdo». Lo borré, lo bloqueé. No tenía más miedo, porque ahora yo también sabía pelear. Pensé que después de la audiencia, Santiago se retiraría por un tiempo, que aceptaría, aunque fuera por rabia, que no podía seguir manipulándome como antes. Me equivoqué. El silencio duró apenas 3 días. Luego comenzó la etapa más oscura de toda esta historia. El domingo por la tarde, mientras preparaba café para Dante y Leonora, tocaron la puerta con fuerza. Eran 2 agentes de policía. Me mostraron un documento. Santiago había interpuesto una denuncia en mi contra por difamación, manipulación de menores y perjuicio moral. Era una jugada desesperada, pero suficiente para abrirme un nuevo proceso judicial. Me senté en la silla de la cocina con las manos temblando. Rebeca llegó esa misma noche. Releyó el documento, respiró hondo y dijo: «Está perdiendo el control. Eso juega a nuestro favor». No lo sentí así en ese momento. Sentí que el peso del mundo volvía a aplastarme. Los días siguientes fueron de incertidumbre. Recibí notificaciones legales, tuve que entregar una declaración escrita y me citaron a una comparecencia preliminar. Mientras tanto, Santiago publicó en sus redes una versión completamente falsa de nuestra historia. Decía que yo lo había criado con violencia emocional, que siempre lo había hecho sentir inferior a su hermano muerto, que lo había echado de casa cuando quiso ayudarme con mis finanzas. Las palabras estaban llenas de veneno, diseñadas para destruir mi imagen. Pero lo más doloroso fueron los comentarios. Gente que no me conocía opinando, insultando, tomando partido por un hombre que jamás había estado a mi lado cuando más lo necesité. Dante leyó todo. Quiso salir a defenderme. Le prohibí hacerlo. Ellos no importan. Nosotros sabemos quiénes somos. Pero por dentro me desgarraba. Pensé en mi difunto esposo, Vicente, en cómo habría reaccionado viendo a su hijo convertido en esto. Sentí su ausencia como una herida abierta. Una tarde Leonora me trajo una idea. «¿Y si tú también hablas?» Me miró con esos ojos sabios que no admiten excusas. «No en redes, no como él, en persona, en público». Me asustó la propuesta. ¿Yo? ¿Hablar delante de desconocidos? «¿Dónde?», pregunté.
En la Casa de Cultura del barrio van mujeres como tú. Algunas han pasado cosas peores. Otras solo quieren escuchar una voz que las represente. Sería algo íntimo, seguro. Dudé, pero algo dentro de mí comenzó a moverse. Pasé 3 noches escribiendo lo que diría. No era un discurso, era mi historia, sin adornos, sin rencores. Llegó el día. Entré al salón con el corazón latiendo como si quisiera salirse. Había unas 50 mujeres, algunas con bastones, otras con sus nietas al lado. Me pasaron el micrófono. Lo tomé con manos heladas y hablé. Conté cómo me enamoré de Vicente a los 17, cómo tuvimos 2 hijos y yo me dediqué por completo a criarlos, cómo enterré al mayor y me volqué en Santiago con una devoción ciega, cómo, sin darme cuenta, confundí amor con permiso, silencio con protección, y cómo un día me encontré mendigando respeto en mi propia casa. Cuando terminé, el silencio era absoluto. Luego, una señora se levantó y me abrazó. Luego otra y otra. Al final, todas aplaudieron. Algunas lloraban. Yo también. Un periodista local que había sido invitado por Leonora sin avisarme, se me acercó después. ¿Podría contar su historia en nuestro boletín comunitario? Dudé. Pero Rebeca, que también estaba presente, me dijo al oído: «Es hora de dejar de esconderte». Acepté. 2 días después, la historia salió publicada. Y algo insospechado ocurrió. Comenzaron a llegarme mensajes, cartas, visitas, mujeres que me agradecían por hablar, que se sentían reflejadas, que me pedían consejo. Yo no entendía nada. Solo había contado mi verdad. Pero Santiago sí entendió y se enfureció. Me llamó desde un número desconocido. Contesté por reflejo. «¿Estás disfrutando tu show, mamá?», me dijo con la voz llena de veneno. «Te juro que esto no va a quedar así. Estás cavando tu propia tumba». Le respondí con una calma que no sabía que tenía. La única tumba que cavé fue la de mi silencio, y ya lo enterré. Esa misma noche, alguien apedreó mi ventana. No rompieron el vidrio, pero el mensaje era claro. Llamé a la policía. Rebeca tomó fotos. Dante instaló una cámara afuera. Y, como si el universo quisiera ayudarme, 2 noches después, captamos a Santiago en persona acercándose a la casa, cubierto con una capucha. La imagen era clara. Rebeca la llevó directo al fiscal. Esa grabación cambió todo. El fiscal solicitó una audiencia de medidas cautelares reforzadas. Santiago, enfrentando ya una denuncia penal y una nueva prueba de hostigamiento, no pudo esquivar esta vez. El juez dictó una orden de alejamiento permanente y prohibición de contacto por cualquier vía. También autorizó el uso de esa prueba en la denuncia por coacción y abuso económico. Santiago, por primera vez, se vio realmente acorralado. Lucinda me llamó llorando. Dijo que su vida se había vuelto un infierno, que Santiago estaba paranoico, agresivo, que todo se le estaba desmoronando. «Por favor, Celina, detén esto». Yo solo respondí: «No soy yo quien lo empezó, solo estoy terminándolo». En el fondo, algo en mí aún dolía por esa voz, por ese hijo que alguna vez fue mi niño. Pero ese dolor ya no era una cadena, era apenas una cicatriz. Pasé los días siguientes en paz. Leí cartas de otras mujeres. Respondí mensajes. Preparé pan dulce con Dante. Escuché boleros con Leonora. Volví a caminar por el parque sin miedo. Sabía que la historia aún no había terminado, pero ya no me sentía víctima, me sentía sobreviviente. Y una tarde, sin esperarlo, recibí una carta certificada. Venía del abogado de Santiago. En ella me proponía un acuerdo reparatorio para cerrar todos los procesos
y evitar que él fuera a juicio. Incluía una indemnización retroactiva, devolución de todos los valores desviados y renuncia completa a cualquier vínculo financiero conmigo. Era la mayor reviravolta hasta ahora. Pero eso no significaba perdón, significaba poder. Y, esta vez, era mío. Abrí la carta 3 veces antes de atreverme a leerla completa. El sobre olía a tinta fresca y a miedo ajeno. El abogado de Santiago había redactado cada línea con cuidado quirúrgico, como si las palabras pudieran vendar una herida que él mismo había abierto a cuchillo. El acuerdo era tentador. Devolución íntegra de lo que me había quitado durante más de 2 años. Una indemnización adicional por daños morales. Y un compromiso legal de cortar cualquier lazo económico o comunicacional conmigo. Todo firmado, sellado, con la promesa de retirarse de todos los procesos legales abiertos si yo aceptaba. Leonora leyó el documento a mi lado. No dijo una palabra por varios minutos. Luego dejó la hoja sobre la mesa y me miró. Esto no es un regalo, es una rendición. Tenía razón. Santiago no actuaba por arrepentimiento. Actuaba porque se había quedado sin opciones. El juez, los medios, la opinión pública y las pruebas estaban contra él. Pero eso no hacía que fuera más fácil para mí. Una parte de mí quería decir que sí de inmediato, que firmar el acuerdo sería cerrar este capítulo infernal de una vez. Pero otra parte, una más profunda, más vieja, más herida, no, estaba lista para soltarlo así, como si todo pudiera resolverse con dinero. «Quiero hablar con él», le dije a Rebeca, una última vez. Ella frunció el ceño. «No te lo recomiendo». Pero yo necesitaba mirarlo a los ojos, no para perdonarlo, para verme reflejada y comprobar que ya no me reconocía en su sombra. Solicitamos una mediación presencial en el despacho del fiscal. Santiago aceptó. Nos dieron una fecha, jueves a las 11 de la mañana. El día llegó. Entré a la sala acompañada de Rebeca. Santiago ya estaba allí, más delgado, ojeroso, la mirada cansada. Nos sentamos frente a frente. No dijo ni una palabra. El fiscal explicó las condiciones del acuerdo. Me pasó una copia para que la firmara si así lo deseaba. La sostuve entre las manos. Luego lo miré. «¿Sabes qué me quitaste, Santiago?», pregunté. Él no respondió. No fue dinero, no fueron objetos. Fue el respeto, el silencio. Me robaste años de dignidad cada vez que gritaste frente a tus hijos que yo era una inútil. Me robaste mi voz cada vez que fingí que tus abusos eran solo malos días. Me quitaste a tu hermano por segunda vez, cuando usaste su recuerdo para manipularme. Santiago parpadeó, y por primera vez vi humedad en sus ojos. «Yo no soy malo, mamá», murmuró. «Solo estaba desesperado». Me incliné hacia adelante. «La desesperación no justifica la crueldad. La necesidad no autoriza la violencia. Tú elegiste cada palabra, cada chantaje, cada visita que terminaba en insultos. Elegiste usarme». El fiscal intervino con tono firme. «¿Desea firmar el acuerdo, señora Orniz?». Respiré hondo. Luego firmé. No por él, por mí. Por cada mujer que me escribió diciendo que también había callado demasiado. Por cada lágrima derramada, en soledad. Por cada noche en que me pregunté si estaba loca o exagerando. Firmé porque sabía que esta historia, aunque aún doliera, ya no me dominaba. Al salir del edificio, el cielo estaba nublado, pero yo sentía el sol en la espalda. Leonora y Dante me esperaban en la calle. Caminamos los 3 en silencio. Era una paz rara, frágil, como la que se siente después de una tormenta que arrasó todo, pero dejó el aire limpio. Esa tarde recibí otra carta.
Esta vez no venía de abogados. Era de Lucinda. Me pedía perdón. Me contaba que había dejado a Santiago, que se había llevado a los niños y que había iniciado terapia. Siempre supe que algo no estaba bien, pero no sabía cómo salir. Tú me mostraste un camino. Lloré al leerla. No por tristeza, por alivio. Por fin, alguien más también despertaba. Los días siguientes fueron tranquilos. Volví a dar talleres en el centro cultural. Las mujeres me abrazaban como si fuera una hermana mayor. No una víctima, una sobreviviente. Dante volvió a pintar. Hacía retratos. Uno de ellos era mío. Lo colgó en la entrada de casa. Para que recuerdes. ¿Quién eres, abuela? Sonreí, pero como en toda historia, la calma nunca es total. Una tarde, al revisar unos papeles viejos, encontré una carta de Vicente, mi esposo fallecido. Estaba escondida en una libreta antigua. La había escrito semanas antes de morir, cuando ya sabía que no tenía mucho tiempo. En ella, hablaba de Santiago. No sé qué será de nuestro hijo cuando ya no esté. Temo que mi ausencia lo rompa más que mi presencia. También hablaba de mí. Celina, si algún día dudas de ti, recuerda todo lo que sostuviste mientras yo me derrumbaba. Eres la columna de esta familia. Y si algún día te falta el respeto a alguien que llevaste en tu vientre, levántate, porque tú no naciste para ser alfombra de nadie. Leí esa carta muchas veces. Era como si me hubiera sido enviada justo en ese momento por una razón. Me dio fuerzas para tomar la última decisión que me faltaba. Decidí vender la casa. Muchos se escandalizaron. ¿Cómo? Es tu hogar de toda la vida. Pero yo sabía que ese lugar, aunque lleno de recuerdos, también estaba cargado de sombras. Había sobrevivido allí, sí, pero no quería simplemente sobrevivir más. Quería vivir. Rebeca me ayudó con los trámites. Leonora me ofreció un cuarto en su casa mientras tanto. La casa se vendió rápido. Un joven matrimonio con 2 niñas, pequeñas, la compró. Les dejé algunas plantas y también una carta. Cuídenla. Esta casa guarda lágrimas, pero también fuerza. Y así, a los 68 años, empaqué mi vida en cajas. Algunas pesaban más por lo que cargaban en silencio que por su contenido real. Pero lo hice con una sonrisa, con Dante ayudando, Leonora cocinando y Rebeca vigilando que no dejara nada atrás. Una nueva etapa comenzaba. Y aunque aún no sabía exactamente qué camino tomaría, por primera vez en décadas, ese camino era solo mío. Desperté con una calma que no reconocía. No era la paz artificial de cuando uno se obliga a aceptar lo inaceptable, sino una serenidad auténtica, como si mi cuerpo supiera que, por fin, yo había tomado el timón de mi vida. La habitación de Leonora tenía paredes color crema, un ventanal amplio y una poltrona antigua junto a una mesita de té. Me levanté despacio, estirando cada músculo como si volviera a habitarme. Leonora ya estaba despierta, preparando café. «Hoy es el primer día de tu nueva vida», me dijo con una sonrisa cálida. «Y eso merece pan dulce y silencio». Nos sentamos a desayunar mirando por la ventana. No dijimos mucho. No hacía falta. Las palabras eran innecesarias cuando el alma por fin respiraba. Esa misma tarde, Dante me acompañó al banco para abrir una cuenta nueva, a mi nombre. Sin autorizaciones compartidas. Sin huellas de Santiago. Era simbólico, sí, pero también necesario. Quería ver mi nombre en los documentos, en las tarjetas, en los recibos. No como una nota al pie en la vida de mis hijos, sino como protagonista de mi propia historia. En el camino de regreso, Dante me tomó la mano. «Abuela, te admiro mucho». Me reí. «¿Por qué, Dante?»
Él se encogió de hombros. «Porque lo hiciste sola. Aguantaste tanto, pero también supiste soltar». Sus palabras me tocaron más de lo que él imaginaba, porque aunque había recibido apoyo, el dolor lo había cargado sola por años. Y ahora, recibir reconocimiento, aunque fuera de un nieto, era como una caricia directa al corazón. Esa noche, mientras Leonora dormía, me senté a escribir en mi cuaderno. Había llenado muchas páginas durante todo ese proceso, pero ahora las palabras salían con otra intención. No como desahogo, como testimonio. Empecé a narrar mi historia desde el principio, sin adornos. Lo que viví, lo que callé, lo que aprendí, lo que perdoné. No sabía si algún día alguien más lo leería, pero sentía que tenía que dejarlo por escrito, para mí, para otras mujeres, para quien un día necesitara saber que sí se puede volver a empezar. Días después, Leonora me llevó a un club de lectura donde participaba desde hacía años. Allí conocí a muchas mujeres como yo, viudas, separadas, cansadas, mujeres que también habían sido madres, esposas, cuidadoras, y que ahora buscaban, como yo, su nombre verdadero. Empezamos a reunirnos cada semana, compartíamos libros, pero sobre todo compartíamos heridas. En esas conversaciones descubrí que mi dolor no era único y que mi historia, por más oscura que hubiera sido, podía ser luz para otras. Un viernes por la mañana, mientras caminaba por el parque, mi celular sonó. Era un número desconocido. Dudé en contestar, pero algo me empujó a hacerlo. Al otro lado de la línea, una voz temblorosa dijo: «Señora Celina, soy Lucinda». Mi cuerpo se tensó. «No se preocupe, no llamo para molestarla. Solo quería agradecerle». Guardé silencio. Ella continuó: «Después de irme de la casa con mis hijos, empecé terapia. Estoy viviendo con mi hermana. Me ofrecieron trabajo medio tiempo en una librería. No es mucho, pero es algo mío. Mis hijos están más tranquilos, y yo también. Solo quería decirle gracias, porque su fuerza me dio fuerza». Colgué sin decir mucho, porque las lágrimas me nublaban la voz. Y en ese momento supe que todo lo que había soportado no había sido en vano, que incluso el dolor más crudo puede convertirse en puente para que otros escapen del mismo infierno. La noticia llegó esa misma tarde, mientras tomábamos té en casa de Leonora. Rebeca entró con el celular en la mano. ¿Ya vieron esto? Nos mostró una publicación en redes sociales. Santiago Orniz había sido despedido de su puesto en la empresa donde trabajaba. La investigación sobre malversación de fondos, junto con la denuncia por abuso financiero contra mí, había salido a la luz. Las redes estaban inundadas de comentarios. Algunos lo defendían, pero la mayoría condenaba. «La justicia tarda, pero llega», murmuró Rebeca. No sentí alegría, no salté de euforia. Sentí algo más profundo, alivio. No por venganza, sino porque la verdad, aunque tarde, había sido vista. Porque por fin se rompía el círculo de silencio que tantas veces me asfixió. Esa noche fui al cementerio a visitar la tumba de Vicente. No lo hacía desde hacía meses. Llevé flores blancas. Me senté frente a su lápida y hablé en voz baja. «Vicente, ya no tengo miedo. Tu hijo no es el hombre que esperabas, pero ya no me controla. Estoy bien, estoy viva y estoy libre». La brisa nocturna me acariciaba el rostro y por un segundo, juro que sentí su presencia junto a mí. No como antes, no como ese hombre quebrado que vi desmoronarse poco a poco, sino como la sombra buena de quien alguna vez me amó y me sostuvo. Al regresar, Dante me esperaba con un sobre. «Llegó esto para ti, abuela». Era una invitación.
Una de las mujeres del club de lectura, Leticia, que también era docente universitaria, había leído algunos fragmentos de mi cuaderno. Sin avisarme, los compartió con colegas de una editorial y querían hablar conmigo. Creemos que su historia puede ayudar a muchas mujeres. ¿Le interesaría publicarla? Me costó respirar. Sentí vértigo. Nunca pensé que mis palabras pudieran llegar tan lejos. Dudé, pero acepté. Así, empecé un nuevo proyecto, mi primer libro. Lo titulé La parte que me negaron. Era una mezcla de memorias, reflexiones y cartas nunca enviadas. Cada página era una cicatriz transformada en mensaje. Rebeca me ayudaba con la edición. Leonora corregía los acentos. Dante diseñó la portada. Durante ese proceso volví a sentirme útil, viva, necesaria. No como madre, no como abuela, no como víctima, como mujer, como voz, como historia. El día en que firmé el contrato editorial, Rebeca me llevó a cenar. ¿Sabes qué es lo más poderoso de todo esto, Celina?, me preguntó. Que no esperaste justicia de otros, te la diste tú misma. Brindamos con vino tinto, y por primera vez en muchos años, me reí sin culpa. Caminando de regreso pensé en todas las versiones de mí que había dejado atrás. La esposa silenciosa, la madre sacrificada, la suegra humillada. Todas ellas merecían descanso, porque ahora era otra. Y aunque aún faltaba camino, por fin sentía que estaba avanzando, no huyendo. La mañana de la presentación del libro amaneció gris, pero no me importó. Me desperté temprano, planché mi blusa favorita, peiné mi cabello con cuidado y me coloqué ese collar de perlas que Vicente me regaló en nuestro 10º aniversario. No era vanidad, era respeto. Por mí, por la mujer que había sobrevivido a la tormenta y que ahora se atrevía a contar su historia ante el mundo. Leonora llegó puntual para acompañarme. Dante también, con su cámara colgada al cuello. Rebeca nos esperaba en la entrada de la librería. Cuando crucé la puerta, un grupo de mujeres comenzó a aplaudir. No entendí de inmediato que ese aplauso era para mí. Sentí las lágrimas subir, pero respiré hondo. Ese momento no era para llorar, era para estar presente. El evento fue sencillo, íntimo. No había prensa ni luces cegadoras. Pero sí había verdad. Una periodista local me hizo algunas preguntas. Hablé de lo que viví sin victimizarme. Usé mis palabras como puentes, no como cuchillas. Conté cómo había sido amar, criar, aguantar y finalmente soltar. Muchas mujeres asintieron en silencio. Sus ojos me dijeron más que cualquier palabra. Me vi en cada una de ellas. Vi sus cicatrices, sus renuncias, sus silencios y su fuerza. Al final, una mujer del público se acercó. Tendría unos 60 años, cabello recogido, mirada cansada. Me abrazó fuerte. Gracias por escribir lo que yo no me atrevía a decir. Esa frase valía más que cualquier premio literario. De regreso en casa de Leonora, abrimos una botella de vino barato. Reímos como adolescentes. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí ese hueco en el estómago. El vacío que deja el miedo cuando se instala en el pecho durante años. Era como si por fin me perteneciera de nuevo. Mi cuerpo, mi voz, mi vida. Pero aún faltaba una conversación. No era por él, era por mí. Una tarde tomé un taxi hasta la clínica de rehabilitación, donde Santiago había sido ingresado semanas atrás, luego de que lo despidieran y Lucinda se negara a recibirlo en casa. Me costó decidirme. No porque quisiera vengarme, sino porque necesitaba cerrar un ciclo. Lo encontré en una sala común, con otros hombres. Estaba delgado, ojeroso. Al verme se quedó paralizado. No hablé de inmediato. Me senté frente a él y lo miré sin odio.
solo con verdad. No vine a consolarte, Santiago, tampoco a perdonarte. Vine a decírtelo en persona. No te debo nada. Nunca más. Bajó la mirada. No dijo nada. Tampoco lo esperaba. Fui tu madre. Te cuidé. Te protegí. Te sostuve más allá de lo razonable. Pero ya no más. Lo que hagas de tu vida de ahora en adelante es tu responsabilidad, no la mía. Me levanté. Antes de irme, agregué. Espero que encuentres paz, pero no cuentes con la mía para lograrlo. Salí de ahí con el corazón acelerado, no por miedo, por liberación. Era como si cada palabra que dije me hubiera arrancado una piedra del pecho. Al llegar al taxi, el chofer me preguntó si todo estaba bien. Sonreí y le dije, sí, ahora sí. Los meses siguientes fueron los más plenos de mi vida. El libro tuvo una recepción cálida y muchas mujeres comenzaron a escribirme cartas. Algunas contaban sus historias, otras solo agradecían por haber roto el silencio. Una de ellas me dijo, Celina, tu historia me salvó de volver con mi agresor. Cerré el sobre con manos temblorosas, porque nunca imaginé que mis palabras, aquellas que tantas veces callé, pudieran tener ese poder. Un día recibí una llamada de la universidad local. Querían que diera una charla en el Día Internacional de la Mujer. Dudé. Me sentía más narradora que oradora, pero acepté. Me preparé durante días, practicando frente al espejo, puliendo cada frase. Cuando llegó el día, la sala estaba llena. Vi a jóvenes, madres, abuelas, y hablé, no desde el rencor, sino desde la resiliencia. Les conté que nunca es tarde para reconstruirse, que no estamos solas, aunque a veces lo parezca, y que cada mujer lleva dentro un fuego que no se apaga, solo espera ser encendido. La ovación fue larga. Pero lo más hermoso ocurrió después. Se me acercó una estudiante, con lágrimas en los ojos. Mi mamá está pasando por lo mismo que usted. Hoy le voy a dar su libro. Gracias por existir. Salí de ahí flotando. No por orgullo, sino por gratitud. Un año después, en mi cumpleaños, organizamos una cena modesta en el jardín de Leonora. Había luces colgadas entre los árboles, música suave, risas. Dante trajo una torta que él mismo había horneado. Rebeca me regaló un cuaderno de tapa dura. «Para tu próximo libro», dijo guiñando un ojo. Yo me reí. ¿Otro? ¿A quién le interesaría más de mí? Celina, dijo Leonora. Ahora que abriste la puerta, no hay marcha atrás. Y tenía razón. Esa noche, cuando todos se habían ido, me senté bajo las estrellas. El aire estaba tibio. Pensé en Vicente, en mi infancia, en mis hijos, en cada versión de mí que murió para que yo pudiera vivir. Y sentí paz. Una paz honda, real, merecida. Ya no era la mujer que dependía de la pensión. Ya no era la que bajaba la cabeza ante los gritos de su hijo. Ahora era escritora, oradora, amiga y, sobre todo, dueña de su propia historia. Miré al cielo y susurré: «Gracias por no dejarme rendir». Y una estrella fugaz cruzó justo en ese momento. La vida no me había devuelto lo perdido, pero me había dado algo mejor, un renacer. Ese renacer, yo misma lo escribí, con lágrimas, con cicatrices, con fuego, porque nadie más lo haría por mí. A veces me pregunto qué habría sido de mí si no hubiera dicho basta, si me hubiera quedado en esa casa, esperando que el amor regresara disfrazado de arrepentimiento. Pero el amor no se disfraza. El amor verdadero no humilla, no exige silencio, no cobra lo que da. Aprendí eso tarde, pero a tiempo. Durante muchos años pensé que ser madre era desaparecer por completo,
que mi voz era menos importante que el bienestar de los otros, que el dolor era parte del paquete. Pero no, el sacrificio sin límite no es amor, es olvido de una misma. Y ese olvido mata lento. Hoy, cuando me miro al espejo, no veo una mujer rota. Veo una mujer que sobrevivió a sí misma, a sus miedos, a sus lealtades mal entendidas, a su necesidad de aprobación. Y sobrevivir no es poco, es una forma silenciosa de heroísmo. Ya no espero disculpas que no llegan. Ya no busco miradas que me validen. Aprendí a caminar con mi historia a cuestas, no como una carga, sino como una bandera. Porque todo lo que viví me trajo hasta aquí. Y aquí es un buen lugar. Si alguien me preguntara qué le diría a la mujer que fui, le diría esto: no fuiste débil por amar, fuiste valiente por soltar. Y si alguna mujer que me escucha hoy siente que su luz se está apagando, quiero que sepa algo. Siempre hay una chispa guardada, incluso en lo más oscuro. Y esa chispa puede encender de nuevo toda una vida. Yo soy prueba de eso. Y si yo pude, tú también puedes.